Cada año vemos cómo las plantas industriales gastan, no sé, millones de dólares en trajes de protección de última generación, cascos con sensores, letreros de colores brillantes, y lo hacen absolutamente convencidas de que están comprando seguridad. Sí, una inversión tremenda, pero Exacto. Pero si analizamos a fondo las directrices de la ISO 45001, pues descubrimos una realidad bastante incómoda. Muchas de esas organizaciones realmente no están gestionando el riesgo en absoluto. Simplemente están, digamos, decorando el peligro. es una trampa carísima, la verdad. Y muy peligrosa. Fíjate que en los pasillos de las plantas o en las reuniones de cambio de turno, las palabras riesgo y peligro rebotan como si fueran sinónimos perfectos, todo el tiempo. Sí, la gente los usa indistintamente. Totalmente. Alguien señala una troqueladora y advierte sobre el riesgo mecánico cuando, a ver, desde una perspectiva técnica purista, lo que está apuntando es a un peligro. Y claro, para alguien que ya lleva años en esta industria, pues esto podría sonar a un capricho semántico, ¿no? A una queja de auditor obsesionado con el diccionario. Claro, suena a que nos ponemos pesados con las palabras. Así es. Pero la realidad es que estructurar mentalmente la diferencia entre ambos conceptos es, es la frontera entre un sistema de prevención funcional y una tragedia anunciada. Y por eso, para quienes operan en el día a día de la seguridad industrial y buscan calibrar sus sistemas, la inmersión de hoy tiene una misión hiperespecífica. Tenemos sobre la mesa las entrañas de la gestión preventiva contemporánea. Básicamente, los fundamentos de la ISO 45001, versión 2018, y la arquitectura de la gestión de riesgos de la ISO 31000. Que son las Biblias del tema, básicamente. Tal cual. Y vamos a desarmar esos estándares, pero no como académicos leyendo un manual aburrido, sino evaluando por qué confundir la naturaleza intrínseca de una amenaza con su probabilidad matemática nos cuesta eficiencia operativa y eventualmente, pues cuesta vidas. Así es. Así que bueno, vamos a desempacar esto, empezando por separar la anatomía de lo estático frente a la dinámica de lo calculable. Me parece perfecto. Desmenuzar esa anatomía es el único punto de partida lógico aquí. O sea, la ISO 45001 define al peligro como una fuente, situación o acto con el potencial de causar daño. Y en el aspecto crítico, el detalle que a menudo se pierde en las matrices de las empresas es que el peligro es una condición intrínseca, es el ADN de la fuente. O sea, no obedece a probabilidades. Exactamente, no obedece a probabilidades. Un ácido sulfúrico concentrado al 98%, por ejemplo, tiene la capacidad inherente de destruir tejido orgánico. Esa capacidad destructiva no disminuye ni un solo milímetro porque lo encierres en una bóveda con triple candado. El peligro, digamos, se identifica de manera binaria. ¿Existe o no existe? Funciona un poco como la gravedad, ¿verdad? No puedes negociar con la gravedad, simplemente está ahí, latente. Tal cual, muy buen ejemplo. Y repasando la literatura técnica, vemos que las familias de peligros industriales están perfectamente categorizadas. Tenemos los físicos como, no sé, el estrés térmico en una fundición. Químicos como los vapores de solventes. Mecánicos en engranajes expuestos. Y además están los eléctricos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Ajá, todos mapeados. Temática del riesgo. Porque el riesgo rompe esa estática, ya que introduce el factor humano, el factor tiempo. La ecuación clásica nos dice que riesgo equivale a probabilidad multiplicada por severidad. Lo fascinante aquí es que el riesgo transforma una amenaza filosófica, que siempre está ahí, en un problema de ingeniería manejable. Mientras el peligro simplemente es, el riesgo sí se somete a cuantificación y a gestión. Se puede calcular. Claro. Y esa ecuación que mencionas, probabilidad por severidad, la verdad alberga trampas muy sutiles. La matriz bidimensional más común en la industria suele ser de 5 por 5. Evalúas qué tan probable es la exposición al peligro y qué tan catastrófica sería la consecuencia. Si logras reducir la exposición a niveles microscópicos, incluso el peligro más aterrador te arroja un riesgo manejable en el papel. Y analizando los documentos hay una analogía brutal que clarifica muchísimo esta matemática. Pensemos en un río con una corriente increíblemente violenta. Esa corriente es el peligro. Su fuerza de arrastre es su ADN, nunca cambia. Es estático en su capacidad de hacer daño. Exacto. Pero si colocamos ese río furioso en medio del desierto de Atacama, a cientos de kilómetros del asentamiento humano más cercano, la severidad si alguien cae es altísima. Te ahogas seguro.
pero la probabilidad es matemáticamente cero. Entonces el riesgo es nulo. Cero exposición es igual a cero riesgo, a pesar de que el peligro físico, ese río salvaje, está en su máxima expresión. Ahora, luego movemos ese mismo río salvaje para que atraviese el corazón de un parque industrial. Pero aquí la ingeniería interviene. Se construyen muros de contención de hormigón de 3 metros de alto, se instalan barandillas secundarias, hay sensores de proximidad. O sea, hay muchísima exposición humana, cientos de operadores pasando cerca todo el día. Pero la probabilidad de caer al agua sigue siendo minúscula gracias a las barreras. Así que el riesgo se mantiene bajo. Una gestión exitosa, digamos. Sí, hasta ahí todo bien. Pero el tercer escenario es el que colapsa los sistemas. Imagina el mismo río atravesando un parque infantil, un jardín de niños, sin una sola cerca perimetral. El peligro no cambió ni un ápice respecto al desierto. Sigue siendo el mismo río. Pero la vulnerabilidad extrema y la ausencia de controles disparan el riesgo a la categoría de intolerable. Y fíjate que esa metamorfosis entre los tres escenarios es de verdad el núcleo de la prevención operativa. El error sistémico de muchísimos profesionales es concentrar sus auditorías en medir la velocidad del río, cuando en realidad deberían estar evaluando la integridad de los muros de contención. Wow, sí, totalmente. Aterricemos esto en el piso de producción, para quienes nos escuchan y viven esto a diario. Dejemos las analogías geográficas y metámonos a una planta manufacturera con 3 escenarios crudos de los textos. Hablemos de un clásico agudo, el trabajo en alturas. Uy, el pan de cada día. Tenemos a un técnico de mantenimiento que debe reparar una luminaria a 15 metros sobre una losa de concreto. El peligro es la energía potencial gravitacional. Sin ninguna intervención, la matriz pinta este escenario en rojo oscuro. Es un riesgo intolerable porque un paso en falso garantiza un daño fatal. Es que la severidad a 15 metros es innegociable. No hay forma de suavizar eso. Y aquí es donde las matrices de riesgo a veces generan fricción en las plantas. O sea, no puedes alterar la severidad de una caída de 15 metros a menos que, no sé, pongas una red gigantesca abajo o reduzcas la altura de la nave, lo cual es irreal. Claro, no vas a bajar el techo. Exacto. La única palanca operativa que la norma ISO 45001 te permite mover con eficacia en este caso es la probabilidad. Entonces, si implementas arneses con absorbedor de impacto, líneas de vida retráctiles, puntos de anclaje bien certificados y protocolos de rescate, la probabilidad de que el cuerpo llegue al concreto colapsa. El riesgo en la matriz desciende a tolerable. Pero ojo, la letalidad potencial del peligro sigue intacta sobre sus cabezas. Sigue siendo una caída de 15 metros. Ahora, ese escenario cubre un impacto inmediato, muy agudo. Pero ¿qué pasa cuando cruzamos hacia el horizonte de los daños crónicos? Porque las matrices de evaluación de la ISO 4501 tratan la severidad invisible de una manera muy diferente. Pensemos en el cuarto de compresores. El ruido industrial. Tenemos una máquina gigante que genera un ruido sostenido de 105 decibeles. Ese es el peligro físico, la energía acústica. La exposición a ese nivel no te mata en el instante, por lo que la severidad a corto plazo parece baja. Pero la latencia del daño engaña al sistema. Totalmente. Sin controles, el riesgo es importante, porque la exposición prolongada garantiza una hipoacusia irreversible. Una sordera neurosensorial que básicamente destruye la calidad de vida del operador, pero 10 años después. Y este es un punto clave. El factor tiempo es el gran saboteador de la percepción de riesgo en los humanos. Evolutivamente, nuestro cerebro no reacciona ante un daño que va a tardar una década en manifestarse. Claro, no te asuste igual. Exacto. El instinto no te hace huir de 105 decibeles de la misma forma que te hace retroceder del borde de un techo a 15 metros. Por eso, el sistema de gestión debe imponer controles artificiales contra la propia naturaleza humana. O sea, aislamos el compresor en una cabina insonorizada, o si la ingeniería falla por algo, pues imponemos un régimen draconiano de protección auditiva doble y una rotación estricta de turnos para fragmentar la exposición. Para diluir el riesgo a un nivel moderado. Así es. Y el tercer caso nos lleva a un debate que es casi filosófico dentro de la industria. Digamos que manejamos solventes volátiles en una línea de recubrimiento. Líquidos con puntos de inflamación bajísimos que están listos para detonar con la estática de un suéter. Una bomba de tiempo. ¿Sí? Y leyendo estos manuales de gestión, surge una duda inevitable.
Si este peligro químico, esta bomba, siempre está al acecho y exige gastar en gabinetes antifuego, ventilación exhaustiva, herramientas antichispa, o sea, ¿por qué la legislación o los estándares no obligan simplemente a prohibir todo lo que sea inherentemente letal? ¿Por qué gastar millones en contener al monstruo en lugar de matarlo? Es una disyuntiva buenísima y de hecho se discute en cada comité de estandarización internacional. La respuesta yace en la paradoja del desarrollo tecnológico. Nuestra civilización, digamos, depende de la energía concentrada. Necesitamos que las cosas funcionen. Claro, requerimos reacciones químicas exotérmicas para sintetizar medicamentos. Necesitamos altos voltajes para alimentar ciudades enteras. Requerimos fundir metales a 1500 grados. La erradicación total de los peligros industriales implicaría, en la práctica, la desindustrialización de la sociedad. Volver a la edad de piedra, casi. Básicamente. Por eso, el pacto silencioso de la ISO 45001 no es la eliminación del peligro, que a menudo es directamente imposible, sino el dominio absoluto de sus probabilidades. Y aquí es donde se pone realmente interesante el asunto. Porque cuando ese dominio falla, no siempre es por falta de recursos técnicos o dinero. Falla porque las jerarquías gerenciales confunden las definiciones básicas de las que empezamos hablando, y esos errores semánticos detonan desastres organizacionales tremendos. Los documentos mencionan dos patologías muy claras. Analicemos la primera, que es la sobreprotección. Lee la etiqueta de peligro alto en un tambo químico y, sin calcular la probabilidad real de exposición, impone controles diseñados para un desastre nuclear. Entran en pánico total. Sí, asumen que peligro extremo automáticamente equivale a riesgo extremo en absolutamente todas las circunstancias. Y esto no solo pulveriza los presupuestos de la planta, sino que introduce un fenómeno psicológico letal conocido como la fatiga de alarmas. Es como el cuento del pastorcito y el lobo, pero con equipo de protección personal. Un ejemplo clásico documentado en los textos es muy ilustrativo. Fíjate, una planta almacena un ácido altamente corrosivo. La sustancia en sí es un peligro brutal. Sin embargo, está confinada en recipientes especializados dentro de un gabinete de contención secundaria en un cuarto de acceso controlado con ventilación independiente. O sea, el riesgo de exposición accidental en ese pasillo es francamente cercano a cero. Muy bajo, sí. Pero de pronto llega un auditor confundiendo el peligro del ácido con el riesgo de caminar por ahí y decreta que cualquier técnico que entre a la sala solo a revisar un medidor de luz en la pared de enfrente debe usar un traje encapsulado de nivel C, respirador y guantes de nitrilo gruesos. Y las ramificaciones de esa decisión en la psicología del trabajador son devastadoras. O sea, imagínate, el técnico entra sudando, con la visión periférica bloqueada por la máscara, la destreza manual anulada por usar guantes gruesos innecesarios, enfrentando riesgos ergonómicos y de tropiezo que antes simplemente no existían. Creas un riesgo nuevo. Exacto. Y lo peor ni siquiera es la incomodidad física. Lo peor es la erosión de la credibilidad del sistema. El cerebro del operador registra la medida como absurda, porque lo es. Si el sistema te exige armadura completa para una tarea trivial y segura, el día que realmente existe un derrame crítico y el riesgo sea intolerable de verdad, el trabajador va a haber normalizado tanto la exageración que ignorará los protocolos. Asumiendo que es otra paranoia administrativa. Asumiendo que es puro teatro, exacto. La sobreprotección genera cinismo, y el cinismo en seguridad cuesta vidas. Y del otro lado del espectro tenemos la patología inversa, la que yo llamaría el teatro de la seguridad. Los textos lo definen más formalmente como la falsa seguridad, y ocurre cuando identificar el problema se confunde con solucionarlo. Sí, el teatro de la seguridad es la ilusión burocrática por excelencia. Es el ejemplo que dábamos. Vas, mides los 105 decibeles del compresor, documentas meticulosamente en una tabla de Excel que el peligro genera sordera, imprimes un cartel de colores estridentes que dice zona de alto ruido, lo pegas en la pared y listo, das el asunto por cerrado. La gerencia revisa la matriz, ve que el peligro está identificado y señalizado y palomea el requerimiento. Todos contentos en la oficina. Todos tranquilos, sí. Pero claro, la acústica no sabe leer.
Ese pedazo de plástico amarillo en la pared no altera para nada la física del sonido. La severidad sigue siendo la misma y la probabilidad de que el sonido golpee el tímpano del trabajador, que está parado a 1 metro, no se ha reducido ni en un mísero 1%. Es un placebo corporativo. Total y absoluto placebo. Es que identificar el peligro es apenas encender la luz para ver el obstáculo en el cuarto. No significa de ninguna manera que hayas quitado el obstáculo del camino. Para evitar este teatro de la seguridad y también el cinismo de la sobreprotección, las normativas globales imponen una arquitectura de pensamiento muy rígida. Si tenemos un problema complejo frente a nosotros, no saltamos a comprar letreros o trajes espaciales. Utilizamos la jerarquía de controles de la ISO 45001. Y esa jerarquía es fascinante porque, ojo con esto, no es una sugerencia amistosa, es un orden de prioridades obligatorio. Y para no recitarla como si fuera el índice de un libro, apliquémosla al caso del solvente inflamable que mencionamos hace un rato. Si me baso estrictamente en el marco normativo, la primera exigencia ante ese solvente no es entrenar al personal, es la eliminación física del peligro. La primera barrera. El estándar pregunta directamente, ¿realmente necesitamos usar este químico para limpiar las piezas? ¿No podemos simplemente dejar de limpiarlas o cambiar el proceso de manufactura por completo? Producto desde cero. Si resulta que tu cliente exige la pieza sin un solo residuo de grasa o aceite, pues la eliminación directa fracasa. El proceso no puede existir sin el paso de limpieza. Entonces, al fracasar la eliminación, la jerarquía te obliga a descender al siguiente nivel defensivo, que es la sustitución. Que es básicamente negociar con la química. Reemplazar la bomba de tiempo por algo que solo cause, digamos, irritación. Cambiamos ese solvente que detona a 20 grados centígrados por un limpiador industrial a base de cítricos y agua. El peligro no desapareció del universo. Ojo, el nuevo limpiador te puede dañar los ojos y te salpica, pero la severidad de un incendio masivo en la planta se esfumó. Claro, la sustitución es el terreno fértil de la innovación industrial. Sin embargo, muchas veces la eficacia técnica del producto sustituto simplemente no alcanza. Resulta que el limpiador a base de agua oxida la pieza metálica, entonces el cliente la rechaza. La sustitución resulta inviable económicamente. Y es entonces, solo entonces, cuando la norma nos empuja a la barrera física, los controles de ingeniería. Entramos a modificar el campo de batalla, no a la gente. Aceptamos que el solvente inflamable se quede en la planta. Pero en lugar de dejarlo en cubetas abiertas evaporándose, la ingeniería construye un sistema de limpieza en un túnel cerrado herméticamente, con extracción de vapores hacia filtros de carbón activado y, no sé, inyección de nitrógeno para desplazar el oxígeno y anular el triángulo del fuego. Con todo esto, la probabilidad de que un vapor alcance una chispa humana cae en picada. Es una maravilla. Los controles de ingeniería son la columna vertebral de la prevención, porque aíslan el peligro sin depender de la memoria, el estado de ánimo o el cansancio del trabajador. Pero claro, la ingeniería también falla. Requiere mantenimiento o quizá no aísla el 100% de los vapores justo en el momento en que se abre la compuerta para sacar la pieza terminada. Así que para cubrir esa brecha de diseño, caemos al siguiente nivel. El conductual, que son los controles administrativos. Los famosos procedimientos operativos estandarizados. Creamos un manual larguísimo y detallado sobre cómo abrir la compuerta lentamente. Imponemos un sistema de permisos de trabajo en caliente para garantizar que nadie, absolutamente nadie, encienda un esmeril o empiece a soldar a menos de 15 metros del túnel de limpieza. Programamos rotaciones de personal. Pero fíjate cómo la vulnerabilidad del sistema empieza a crecer exponencialmente a medida que descendemos en la pirámide. Los controles administrativos dependen íntegramente de la psicología humana. Dependen de que el supervisor no esté distraído viendo el teléfono, de que el trabajador haya dormido bien esa noche, de que la presión por sacar la cuota de producción de fin de mes no venza la prudencia. Las reglas de papel, tristemente, se doblan bajo la presión operativa. Sí, la presión siempre gana, lo cual nos deja frente a la última línea de defensa. Y aquí la literatura técnica es sumamente crítica con lo que ocurre en gran parte de las empresas. El equipo de protección personal, el famoso EPP. Respiradores para vapores orgánicos, guantes especiales, trajes ignífugos. Muchísimas organizaciones tienen esta pirámide totalmente invertida. Identifican que el solvente marea a la gente y su primer instinto reflejo, antes de siquiera pensar en ventilación o sustitución, es ir al catálogo de compras y darle mascarillas a 50 empleados. Es frustrante
Invertir la jerarquía no solo es una violación al espíritu de la ISO 45001, es una capitulación. Confiar primordialmente en el EPP es, literalmente, aceptar la derrota táctica. Significa que ya has permitido que el peligro interactúe físicamente con el cuerpo de tu empleado. Y tu única esperanza es que esa delgada capa de policarbonato, de tela o filtro de carbón resiste el impacto físico o químico. El EPP no previene el incidente. Solo disminuye el golpe. Exacto. Solo gestiona la magnitud de la lesión durante la milésima de segundo en que el impacto ya está ocurriendo. Es fuerte escucharlo así. Ahora, suponiendo que la organización hizo las cosas bien, aplicaron ventilación exhaustiva en el túnel, redactaron los procedimientos rigurosos y le dieron a los trabajadores el equipo ignífugo como una simple redundancia. El solvente sigue siendo inflamable, pero la ecuación de riesgo se manipuló agresivamente a nuestro favor. A lo que queda en la matriz después de todo este despliegue de ingeniería y burocracia, los textos lo denominan el riesgo residual. El concepto de riesgo residual es el baño de realidad más necesario en esta profesión. Destruye de tajo el mito de la seguridad absoluta. Nunca, bajo ninguna circunstancia industrial real, el riesgo llega a cero. El objetivo de millones de dólares en presupuesto no es la eliminación total del riesgo, sino arrinconarlo, exprimirlo, hasta que alcance un nivel tolerable. Un nivel aceptable. Un nivel donde la junta directiva, la legislación y la conciencia social aceptan que la probabilidad es tan remotamente escasa o la severidad tan mitigada que la operación está moralmente y legalmente justificada. Pero ojo, que ese nivel tolerable no es un monumento de piedra que se queda inmóvil en el tiempo. Repasando la arquitectura central de la ISO 45001, todo el estándar gira obsesivamente en torno al ciclo PHVA, el de planear, hacer, verificar y actuar. ¿Por qué la insistencia en este ciclo iterativo? Bueno, porque el riesgo residual es sumamente traicionero. Tiene la costumbre de mutar y crecer en las sombras. Es que la entropía gobierna las plantas industriales. Hoy, el túnel de ventilación que instalaste mantiene el riesgo del solvente en un nivel tolerable. Ese fue tu planear y hacer. Pero en 2 años, los extractores acumulan polvo, las bandas del motor se aflojan, el filtro de carbón se satura. Y los procedimientos administrativos se erosionan porque, digamos, entraron 5 operadores nuevos. Y el entrenamiento se resumió a una charla de pasillo de 10 minutos. Pasa todo el tiempo. Y si el sistema de gestión no tiene el rigor de verificar con auditorías de campo reales y actuar corrigiendo esas desviaciones mecánicas y culturales, el riesgo residual se hincha silenciosamente. Para cuando ocurre la explosión, la gerencia se queda atónita mirando una matriz de riesgos impresa hace 3 años que afirmaba que todo estaba bajo control. Totalmente ciegos. El ciclo PHVA es básicamente la fuerza de gravedad que evita que el sistema de gestión flote hacia la complacencia. Y bueno, tratando de condensar un poco la densidad técnica de esta inmersión, podríamos reducir las miles de páginas de la ISO 45001 a una imagen mental contundente. El peligro es, en esencia, un león hambriento. Su biología y su instinto depredador son inalterables. Su naturaleza es causar daño. El riesgo, por su parte, es el cálculo frío de qué tan probable es que ese león alcance la carne humana y la magnitud del desgarre resultante. Es una analogía perfecta. Y ese cálculo varía infinitamente dependiendo de si el león deambula libremente por los pasillos de producción buscando presa o si ha sido confinado dentro de una jaula de titanio con doble compuerta. La excelencia operativa radica en usar la jerarquía de controles de forma implacable para diseñar la jaula más robusta y redundante posible. Así es. Esto exige huir tanto de la negligencia criminal de colgar un simple cartel que diga «Peligro león suelto», confiando ingenuamente en que eso detendrá los colmillos, como huir de la miopía administrativa de forzar a todos los empleados de las oficinas contables a vestir cotas de malla medievales por temor a un león que está perfectamente encapsulado a 100 metros de distancia. Se trata de calibrar la realidad, no las percepciones. Esa síntesis captura a la perfección la física y la matemática de la prevención. Pero, a ver, el análisis no estaría completo sin abrir una puerta hacia una de las advertencias más sombrías y reveladoras de la ISO 3000. Durante todo este análisis nos hemos enfocado en la geometría de las jaulas, ¿no? En extractores, matrices y arneses de impacto.
Sin embargo, la ISO 3000 es enfática al dictaminar que la gestión del riesgo colapsa frente a los factores humanos y culturales. El factor humano siempre es el comodín. Se vuelve estadísticamente irrelevante si está inmersa en una cultura tóxica. Una organización puede presumir sistemas de extracción de clase mundial y poseer matrices de cálculo donde el riesgo residual figura en verde brillante. ¿Todo perfecto en el papel? Todo perfecto, pero si el liderazgo de la planta, ya sea de forma directa o mediante presiones sutiles, aplaude las desviaciones tácticas para alcanzar los números de producción del mes, si los supervisores miran hacia otro lado cuando alguien puentea un sensor de seguridad para acelerar el ciclo de una máquina, o si el sistema castiga socialmente al operador que detiene la línea para reportar un cuasi accidente, bueno, toda la matemática se desmorona. Se cae a pedazos. En una cultura que premia la velocidad sobre la integridad, el riesgo residual real con el que respiran y operan los trabajadores es exponencialmente más letal que la cifra esterilizada y reconfortante que los gerentes presentan en sus informes de sustentabilidad a final de año. Como dicen por ahí, la cultura devora la estrategia de seguridad en el desayuno. Totalmente cierto. Y para quienes nos escuchan hoy, mañana, a primera hora, al cruzar los torniquetes de acceso, ponerse los lentes de seguridad y entrar a la intensidad sonora del piso de producción, valdría la pena hacer una pausa mental. Filtrar un momento el ruido de la maquinaria y observar la dinámica humana que fluye alrededor de esos equipos. Analizar las interacciones, las decisiones bajo presión y los silencios cómplices. Porque la pregunta no es si la planta tiene archivadas las matrices de probabilidad correctas. La pregunta crítica, la que verdaderamente mide el pulso vital de la organización, es: ¿estamos controlando científicamente el riesgo o el conformismo cultural nos tiene simplemente decorando los peligros mientras cruzamos los dedos?